Mi cuñada intentó usar mi herencia para financiar su boda y su futuro con mi hermano, pero al final terminé descubriendo sus verdaderas intenciones. Soy una mujer de 27 años, la hija mayor de una familia de clase media que siempre se ha enorgullecido de ser tradicional y unida. Mis padres tienen un pequeño negocio, una acogedora panadería que han dirigido durante más de 20 años. Siempre hemos vivido en una casa modesta pero completamente pagada, en un tranquilo suburbio. Creciendo, sabía que no éramos ricos, pero mis padres siempre enfatizaron la importancia del trabajo duro y la lealtad familiar. Hasta hace poco, creía que podía contar con mi familia pase lo que pase, pero, como parece, la lealtad tiene límites. Cuando mi abuelo falleció hace unos 5 años, me dejó un fondo fiduciario. No es dinero para ganar la lotería, pero es lo suficientemente sustancial como para cambiar la vida de alguien si se administra sabiamente. La condición es que solo puedo acceder a él cuando cumpla 30 años, a menos que sea para propósitos específicos, como comprar mi primera casa o continuar mi educación. Siempre he sido práctica, así que he esperado pacientemente hasta poder usarlo para comprar un pequeño apartamento en la ciudad o iniciar un negocio propio. Es algo que he esperado con ansias, una red de seguridad y una oportunidad para construir algo por mí misma. Mi hermano Tyler, de 25 años, recientemente se comprometió con Loen, una mujer de 26 años que proviene de un entorno más acomodado. Loen es el tipo de persona que ilumina una habitación con su confianza y encanto, pero he notado que tiene una manera de traspasar límites que hace que las personas o la adoren o caminen con cuidado a su alrededor. Al principio, tenía un optimismo cauteloso sobre su incorporación a la familia, pero eso cambió recientemente. Todo comenzó en una cena familiar hace un par de meses. Loen, con su manera habitual de ser pulida y burbujeante, sacó el tema de mi herencia. No fue sutil. Mencionó lo afortunada que era de tener algo tan significativo esperándome y preguntó qué planeaba hacer con ello. Expliqué mis ideas, un pequeño apartamento o posiblemente iniciar un negocio. Lo mantuve vago porque, sinceramente, me sentía extraño hablar de mis finanzas tan abiertamente. Lauren sonrió y dijo, casi en broma, que sería muy útil si usara el dinero para apoyar su boda con Tyler o tal vez ayudarlos con sus planes futuros. Tyler se rió, pero hubo un momento incómodo en el que Loen simplemente me miró, como esperando que estuviera de acuerdo. No lo hice. Mis padres intervinieron, diciendo que era mi dinero y mi decisión, pero Loen insistió, sugiriendo que el dinero familiar debería beneficiar a toda la familia. Lo ignoré en ese momento, pero algo en su tono no me pareció bien. En las semanas siguientes, los comentarios de Loen se volvieron más directos. Comenzó a apartarme durante reuniones familiares, pidiéndome que reconsiderara cómo planeaba usar el fondo fiduciario. Sugirió que sería mucho mejor gastarlo ayudándolos a comprar la casa de sus sueños. Incluso lo enmarcó como una forma de invertir en el futuro de la familia. Al principio, educadamente le dije que no, explicándole que el fondo tenía condiciones específicas y que yo tenía mis propios planes. Ella no pareció captar la indirecta. Tyler, por su parte, se disculpó un par de veces en su nombre, pero luego empezó a decir cosas como, entiendo de dónde viene o estás en una posición excelente para ayudar. No era presión directa, pero sí suficiente para hacerme sentir incómoda. Lo que realmente me sorprendió fue cómo reaccionaron mis padres cuando lo mencioné. En lugar de cerrar el tema por completo, parecían indecisos. Mi madre incluso dijo algo sobre cómo Loen solo quería sentirse parte de la familia y cómo Tyler siempre había sido el que tenía más dificultades financieras. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no iba a desaparecer fácilmente. La gota que colmó el vaso llegó cuando Loen me acorraló durante un almuerzo informal de fin de semana, solo las dos. Me pidió directamente que considerara regalarles una parte de la herencia como regalo de bodas. Esta vez le dije que no, con firmeza. Ella me acusó de ser egoísta. Dijo que estaba acaparando dinero que podría marcar una verdadera diferencia en el futuro de Tyler y en el de ella. Estaba tan atónita que no supe ni cómo responder. Más tarde, Tyler me llamó para disculparse, pero se sintió más como un intento de control de daños que como un verdadero arrepentimiento. Mencionó que Loen no quería parecer tan insistente, pero que tenía un punto válido. Ahora no puedo quitarme la sensación de que esto es solo el comienzo. La repentina simpatía de mis padres hacia el punto de vista de Loen me ha desconcertado. No sé si están tratando de mantener la paz o si realmente están de acuerdo con ella. De cualquier manera, siento que me están convirtiendo en la villana en mi propia familia. He empezado a notar pequeños detalles, comentarios de parientes sobre lo afortunada que soy, cambios sutiles en el comportamiento de Tyler y Loen a mi alrededor. Es como si estuvieran probando hasta dónde pueden llegar.
Estoy intentando mantener la calma y apegarme a mis límites, pero tengo esta sensación persistente de que necesito prepararme para una pelea que no pedí. Y, honestamente, no estoy segura de cuánto tiempo más podré seguir ignorándolo. Actualización 1. Hola. Unas semanas después de las incómodas conversaciones con Lauren, recibí un mensaje de texto de Tyler invitándome a almorzar. Parecía algo inocente, un encuentro casual entre hermanos. Pensé que podría ser una buena oportunidad para aclarar las cosas. Cuando llegué, Tyler y Lauren ya estaban esperando, con grandes sonrisas. El almuerzo comenzó de forma normal, conversaciones triviales sobre el trabajo, actualizaciones sobre los planes de la boda y algunas bromas sobre lo estresante que estaba siendo todo. No fue hasta que llegó el postre que el ambiente cambió. Lauren se inclinó hacia adelante y, con un tono tan dulce que casi parecía ensayado, volvió a sacar el tema de mi fondo fiduciario. Esta vez no se anduvo con rodeos. Sugirió que les regalara una parte del dinero como regalo de bodas. En realidad, no era una sugerencia, se sentía más como una expectativa. Incluso agregó cuánto significaría eso para la familia y cómo demostraría mi apoyo a Tyler y su futuro. Mantuve la calma y expliqué, una vez más, que el fondo tenía condiciones y que yo tenía mis propios planes para ese dinero. Pensé que eso sería suficiente, pero Lauren no cedió. Comenzó a hablar sobre cómo yo estaba acaparando riqueza que podría ayudar a todos y cómo ni siquiera necesitaba el dinero en este momento. Tyler intervino diciendo que entendía mi posición, pero que Lauren tenía un punto válido. Lo enmarcó como si yo estuviera siendo irrazonable por no siquiera considerarlo. El resto del almuerzo fue incómodo, y me fui sintiendo que había caído en una trampa. Unos días después, mis padres me llamaron para lo que describieron como una reunión familiar. Cuando llegué, Tyler y Lauren ya estaban sentados con mis padres. Esa sensación de hundimiento que tuve durante el almuerzo regresó de inmediato. Mis padres, quienes siempre habían respetado mis límites antes, me sorprendieron al sugerir que debería compartir la herencia para evitar conflictos innecesarios. Mi padre incluso hizo un comentario sobre cómo la familia es lo primero y cómo esta podría ser mi manera de mostrar apoyo. Estaba atónita. No lo estaban exigiendo directamente, pero la presión era innegable. Lauren parecía satisfecha, como si ya hubiera ganado. Les recordé que el fondo fiduciario era mío y que tenía planes claros para él, pero en lugar de respaldarme, mis padres comenzaron a buscar excusas para Tyler y Lauren. Mi madre mencionó cómo Tyler siempre había tenido más dificultades financieras y cómo Lauren solo quería sentirse parte de la familia. Me esperaba algo de presión, pero esto superó mis expectativas. Me fui de la reunión sin aceptar nada, pero sabía que esto no había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino. De alguna manera, Lauren logró arrastrar a la familia extendida a este lío. Tías, tíos e incluso primos lejanos comenzaron a contactarme, diciéndome que debería hacer lo correcto y ayudar a Tyler y Lauren. Quedó claro que Lauren me había presentado como alguien avara, alguien que no estaba dispuesta a apoyar a su propia familia. No importaba que el dinero ni siquiera estuviera accesible a uno que hubiera sido dejado a mí para propósitos específicos. La narrativa ya estaba establecida. Confié en mi mejor amiga, quien estaba tan indignada como yo. Me aseguró que no estaba equivocada, pero eso no hacía más fácil las constantes llamadas y mensajes de los familiares. Una prima, con quien tengo una relación cercana, intentó defenderme, incluso ofreciéndose a mediar, pero Lauren rápidamente cerró esa idea, acusándola de meterse donde no le correspondía. Las cosas escalaron aún más cuando Tyler me llamó tarde una noche, sonando más desesperado de lo que nunca lo había escuchado. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que el dinero ayudaría a que Lauren se sintiera bienvenida en la familia y que esta era mi oportunidad de demostrar cuánto me importaba a él. Me negué nuevamente, pero la conversación me dejó agotada. Fue entonces cuando decidí consultar a un abogado. Necesitaba confirmar, sin lugar a dudas, que el fondo fiduciario era legalmente intocable por cualquier persona que no fuera yo. El abogado me aseguró que estaba protegida y me aconsejó documentar todo, en caso de que las cosas empeoraran. Esa sensación de alivio no duró mucho. Mis padres comenzaron a insinuar que podrían distanciarse emocionalmente si no llegaba a un compromiso. No fue una amenaza directa, pero la implicación era clara. Lo enmarcaron como si yo estuviera eligiendo el dinero por encima de la familia, ignorando el hecho de que fue Lauren quien convirtió esto en una pelea desde el principio. Estaba acorralada, y sentía que cada movimiento que hacía solo añadía más leña al fuego. Lauren continuó difundiendo su narrativa a cualquiera que quisiera escuchar, presentándose a sí misma y a Tyler como las víctimas de mi supuesta avaricia. Toda la situación estaba saliéndose de control, y no podía quitarme la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse aún peor.
Actualización 2. Hola a todos. No mucho después de la reunión familiar, me enteré de algo que me dejó atónita. Un amigo en común mencionó casualmente que Loen ya había comenzado a realizar depósitos para una boda extravagante. Reservó un lugar de alto nivel, aseguró un servicio de catering costoso e incluso organizó una cita para un vestido de diseñador. Lo que me impactó fue la confianza con la que estaba gastando, como si ya tuviera el dinero en mano. Fue entonces cuando lo entendí, Loen estaba apostando a que yo cedería. La enfrenté en una reunión familiar unos días después. En su forma habitual y serena, Loen admitió que asumió que eventualmente yo cambiaría de opinión y que necesitaba tomar decisiones rápidas para asegurar a los mejores proveedores. Incluso lo presentó como si me estuviera haciendo un favor, asegurándose de que el evento familiar del año fuera perfecto. Cuando señalé lo presuntuoso que era eso, Taylor intervino para defenderla. Dijo que ella había estado bajo presión para planificar y que no tenía la intención de pasarse de la raya. Pero no se sentía como un simple desliz, parecía algo calculado. Las cosas dieron un giro cuando mis padres dejaron escapar un detalle que yo no conocía. Me enteré de que habían estado prestándole dinero a Taylor durante años. Dijeron que se sentían obligados a apoyarlo, especialmente porque estaba formando una familia con Lauren. Eso explicaba por qué eran tan reacios a enfrentarse a Taylor o a Lauren, pero también me abrió los ojos sobre cuán profundo era el favoritismo. Esto ya no era solo sobre mi herencia, era un patrón. El siguiente movimiento de Lauren fue llevar las cosas al ámbito público, al menos de manera indirecta. Comenzó a publicar actualizaciones vagas en las redes sociales sobre la avaricia en la familia y parientes egoístas. No pasó mucho tiempo antes de que familiares lejanos, muchos de los cuales no había visto en años, comenzaran a inundar mi bandeja de entrada con mensajes. Me decían que debía hacer lo correcto y ayudar a Taylor y Lauren. Algunos incluso me llamaron insensible, afirmando que estaba destrozando a la familia por dinero. En este punto, volví a contactar a mi abogado. Me aconsejó distanciarme, tanto legal como emocionalmente, de la situación. Eso significaba dejar de participar en debates familiares sobre el dinero y mantener un registro de todo. Parecía un paso drástico, pero sabía que tenía que protegerme. Mi mejor amiga, siempre mi voz de la razón, sugirió que llevara las cosas un paso más allá y cortara el contacto con Taylor y Lauren por un tiempo. No estaba segura de estar lista para eso, pero entendía su punto de vista. Por esta época, Taylor me dejó un mensaje de voz. Su voz se quebró mientras me suplicaba que reconsiderara, diciendo que toda esta situación estaba destruyendo a la familia. Lo presentó como un malentendido, pero la culpa implícita era difícil de ignorar. No mucho después, mis padres repitieron sus palabras, acusándome de ser terca y de negarme a comprometerme. Sentía que todos estaban en mi contra, excepto unas pocas personas clave que veían a través de la farsa. Entonces llegó el descubrimiento más inquietante hasta ahora. Me enteré, a través de mi prima, que Lauren había estado tratando de husmear en mi situación financiera. Aparentemente, había estado pidiéndole detalles a Taylor sobre el fondo fiduciario e incluso intentó que él accediera a mis registros financieros bajo el pretexto de ayudar con el presupuesto familiar. Afortunadamente, no había forma de que pudieran obtener acceso real, pero la idea de que ella se esforzara tanto me heló la sangre. Mi prima, quien había estado observando la situación discretamente, descubrió algo aún más impactante. Lauren tenía un historial de manipular a las personas por dinero. Había estado comprometida una vez antes, y esa relación terminó en desastre cuando su ex descubrió que lo había estado usando para financiar su estilo de vida. Armada con esta información, mi prima la confrontó, lo que solo llevó a más drama. Lauren lo negó todo y acusó a mi prima de intentar volver a la familia en su contra. Mientras tanto, la familia extendida comenzó a dividirse en dos facciones claras. Algunos creían en la narrativa de Lauren sobre que yo era egoísta y avara. Otros, después de escuchar mi versión de la historia, empezaron a ver el panorama completo. La división solo añadió al caos, convirtiendo las reuniones familiares en campos de batalla de discusiones susurradas y comentarios pasivo-agresivos. Sabía que no podía seguir viviendo así. El estrés estaba pasándome factura, y comencé a considerar seriamente tomar medidas drásticas para proteger mi herencia y, más importante aún, mi salud mental. Mi abogado sugirió presentar una carta de cese y desistimiento si Lauren continuaba con su acoso. Mi mejor amiga me recordó que a veces cortar lazos es la única forma de preservar la paz. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero podía ver hacia dónde se dirigían las cosas. Para este punto, las líneas de batalla estaban trazadas, y sentía que no había vuelta atrás. Mi familia, que antes era unida, ahora estaba fracturada. Y la única persona que orquestaba todo esto no parecía tener intención de detenerse.
Solo podía esperar que lo que viniera después trajera algún tipo de resolución. Actualización 3. Hola, chicos. Después de semanas de drama implacable, mi abogada y yo decidimos que era hora de tomar medidas. Ella redactó una carta formal de cese y desistimiento dirigida explícitamente a Lauren, advirtiéndole que detuviera el acoso y las campañas de difamación. Sentí que era un paso necesario, especialmente porque el comportamiento de Lauren estaba escalando. Sus publicaciones en redes sociales se habían vuelto aún más directas, con acusaciones veladas sobre familiares egoístas, relaciones destruidas y menciones vagas de traición. Era agotador lidiar con todo eso, y sabía que ignorarlo solo la alentaría a ir más lejos. La carta de cese y desistimiento pareció tocar un nervio. En cuestión de días, Tyler y Lauren respondieron amenazando con demandarme por estrés emocional. Afirmaron que mi negativa a compartir la herencia y la carta legal les estaban causando dificultades indebidas. Sus amenazas eran débiles, en el mejor de los casos. Mi abogada me aseguró que no tenían ninguna base legal para un caso, pero la audacia de su respuesta era asombrosa. Tyler, quien siempre había sido mi hermano pequeño despreocupado, ahora estaba completamente inmerso en los esquemas de Lauren. Mis padres, como era de esperarse, se involucraron nuevamente. Me rogaron que resolviera esto en privado para evitar avergonzar aún más a la familia. Su principal preocupación no era sobre lo que estaba bien o mal, sino cómo este conflicto continuo podría ser percibido por los demás. Argumentaron que debería comprometerme, darles a Lauren y Tyler lo que querían y dejar que todo se calmara. Su negativa a reconocer el daño que Lauren estaba causando dejó claro dónde estaba su lealtad, y no era conmigo. Mientras tanto, Lauren redobló sus esfuerzos en las redes sociales. Comenzó a compartir historias exageradas sobre parientes tóxicos que intentaban arruinar su boda con Tyler. No era difícil leer entre líneas, y personas de nuestra familia extendida que aún no estaban involucradas comenzaron a contactarme, preguntando si las publicaciones eran sobre mí. La constante avalancha de comentarios y preguntas era abrumadora. En ese punto, decidí bloquear a Lauren y a Tyler en todas las plataformas y cortar la comunicación por completo. Mi prima, quien había sido mi apoyo durante todo este tiempo, dio un paso importante. Se ofreció a ayudarme a recopilar pruebas para protegerme si la situación empeoraba. Juntas revisamos capturas de pantalla de publicaciones de Lauren, mensajes e incluso fragmentos de conversaciones en reuniones familiares. No fue difícil construir un caso que mostrara las tácticas manipuladoras de Lauren. Cuanto más descubríamos, más me daba cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. La situación tomó un giro más oscuro cuando descubrí que Lauren había estado difundiendo rumores en mi lugar de trabajo. Una compañera de trabajo se acercó para mencionarme que alguien había estado llamando y haciendo preguntas invasivas sobre mí y mi situación financiera. No tardé mucho en conectar los puntos de regreso a Lauren. Afortunadamente, mi compañera de trabajo me ayudó a reunir recursos para abordar una posible difamación. La idea de que Lauren estuviera tratando de sabotear mi vida profesional era enfurecedora, pero lamentablemente, no sorprendente. En medio de todo esto, Tyler cometió un error crítico. En un mensaje grupal con mis padres y Lauren, accidentalmente compartió capturas de pantalla de una conversación privada con Lauren. Los mensajes mostraban claramente sus verdaderas intenciones. En uno de los textos, Lauren declaraba abiertamente que su objetivo era asegurarse el dinero y que eventualmente mis padres me convencerían de ceder. Incluso bromeó sobre lo buena que siempre había sido para lograr que la gente viera las cosas a su manera. Los mensajes eran incriminatorios. Inmediatamente reenvié las capturas a mis padres, esperando que finalmente vieran la verdad. Su reacción fue una mezcla de shock y negación. Aunque no podían ignorar las pruebas, todavía dudaban en confrontar directamente a Lauren. Mi padre murmuró algo sobre cómo las bodas sacan lo peor de las personas, como si eso excusara su comportamiento. Mi madre parecía más conflictuada, pero aún no se puso completamente de mi lado. Sin embargo, la familia extendida tuvo una reacción mucho más fuerte. Una vez que los mensajes circularon, muchos comenzaron a apoyarme. Aquellos que antes dudaban o creían en la versión de Lauren rápidamente cambiaron de opinión. El cambio fue notable, y por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola en esta batalla. Lauren, predeciblemente, trató de retroceder. Emitió lo que solo podía describirse como una disculpa falsa, llena de declaraciones vagas sobre malentendidos y cómo se dejó llevar por el estrés de planear la boda. Era evidente que no estaba arrepentida por lo que había hecho, solo por haber sido descubierta. Rechacé su disculpa, lo que pareció alimentar aún más su enojo. Siguiendo el consejo de mi abogada, decidí dar el paso final, presentar una orden de restricción contra Lauren. No fue una decisión que tomara a la ligera,
pero su acoso había cruzado demasiadas líneas. La orden de restricción no solo me protegió legalmente, sino que también envió un mensaje claro: no toleraría más su comportamiento. Las repercusiones de la orden fueron inmediatas. Las publicaciones de Loan en redes sociales se detuvieron abruptamente, y Kyler también pareció retroceder. La tensión con mis padres permaneció, pero el silencio de Loan fue un alivio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, tuve algo de espacio para respirar y comenzar a enfocarme nuevamente en mí misma. Actualización 4. Hola. Incluso después de la orden de restricción, Loan se negó a retroceder. A través de amigos en común y la típica red de rumores familiar, seguía escuchando fragmentos de sus quejas. Decía que yo estaba arruinando su vida y destrozando a la familia con mi terquedad. Su insistencia en presentarse como la víctima era agotadora. Cada vez que pensaba que la situación podría calmarse, alguien me enviaba una captura de pantalla de otro estallido o comentario pasivo-agresivo que había hecho en un chat grupal. El punto de quiebre llegó cuando Kyler me llamó directamente por primera vez en semanas. Me dio un ultimátum: o accedía a compartir la herencia, o me cortaría de su vida. Lo presentó como una elección entre ser parte de la familia o continuar causando un drama innecesario. Estaba claro que Loan lo estaba presionando, pero escuchar esas palabras de mi hermano fue un golpe duro. Confronté a mis padres sobre toda la situación, exponiendo todo, desde las manipulaciones de Loan hasta el ultimátum de Kyler. Por primera vez, los acusé directamente de estar fomentando el sentido de derecho de Kyler y Loan. En lugar de abordar el problema central, soltaron una bomba propia. Admitieron que habían estado teniendo problemas financieros durante un tiempo. La panadería ya no funcionaba tan bien como antes, y estaban preocupados por su jubilación. Insinuaron que Kyler y Loan los habían estado ayudando económicamente de vez en cuando, lo cual explicaba por qué eran tan reacios a enfrentarse a ellos. No se trataba solo de favoritismo, también dependían económicamente de ellos. Escuchar esto cambió mi perspectiva sobre por qué mis padres habían sido tan pasivos, pero eso no hacía que su comportamiento fuera menos doloroso. Mi prima, quien había sido mi mayor apoyo durante todo este calvario, sugirió que era hora de cortar el contacto con mi familia inmediata, al menos temporalmente. Me recordó que no podía seguir sacrificándome para mantener a los demás cómodos, especialmente cuando no estaban dispuestos a hacer su parte. Después de pensarlo mucho, decidí alejarme completamente de los eventos familiares. No fue una decisión fácil, pero la tensión constante estaba afectando todos los aspectos de mi vida. Les dije a mis padres que no asistiría a ninguna reunión en el futuro cercano y les pedí que no me contactaran a menos que estuvieran listos para abordar la situación con seriedad. Su reacción fue, como era de esperar, emocional, acusándome de abandonar a la familia. Pero me mantuve firme. Mientras tanto, los ataques de Loan en las redes sociales escalaron hasta convertirse en una difamación directa. Comenzó a publicar historias detalladas y completamente fabricadas sobre cómo yo había saboteado sus planes de boda y me había negado a ayudar por pura malicia. Algunos amigos en común, que no conocían toda la situación, comenzaron a distanciarse de mí, creyendo en su versión de los hechos. Mi abogada intervino nuevamente, enviándole una advertencia sobre difamación. La carta debió haberla sacudido, porque las publicaciones se detuvieron abruptamente después de eso. Curiosamente, comencé a notar grietas en el frente unido de Kyler y Loan. Amigos en común insinuaron que Kyler estaba empezando a arrepentirse de hasta dónde había llegado la situación, pero se sentía atrapado por las demandas de Loan. Al mismo tiempo, escuché a través de la misma red de rumores que Loan tenía un plan de respaldo. Supuestamente, planeaba dejar a Kyler una vez que estuvieran financieramente estables. El rumor provenía de alguien que había escuchado a Loan hablar en una despedida de soltera, y aunque no podía confirmarlo, encajaba con todo lo que había aprendido sobre ella hasta ahora. Mientras todo esto se desarrollaba, mis padres lentamente comenzaron a ver los verdaderos colores de Loan. No lo admitieron abiertamente, pero su tono cambió durante las pocas conversaciones tensas que tuvimos. Empezaron a cuestionar algunas de las decisiones de Loan y reconocieron que su comportamiento no era completamente defendible. Aún así, se detuvieron antes de disculparse o de asumir cualquier responsabilidad por cómo habían manejado la situación. Decidí que era hora de enfocarme en mí misma. Comencé terapia para procesar el drama familiar y descubrir cómo establecer límites más saludables en el futuro. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que, aunque no podía cambiar cómo se comportaba mi familia, podía controlar cuánto acceso tenían a mi vida. Fue empoderador recuperar ese control después de meses sintiéndome constantemente a la defensiva. En un giro sorprendente, mi familia extendida organizó una reunión y dejó claro que Loan no era bienvenida. Querían mostrar su apoyo hacia mí y distanciarse de su influencia tóxica.
Fue la primera vez que sentí que no estaba luchando esta batalla sola. Ver a las personas que más me importaban apoyándome fue un gran alivio. Al final de todo, dejé claras mis prioridades. Proteger mi salud mental y mi futuro financiero se convirtió en mi enfoque principal. Dejé de involucrarme en cualquier drama relacionado con Loen y Tyler, me negué a entretener los intentos de mis padres por hacerme sentir culpable, y me apoyé en mi familia extendida y mis amigos cercanos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Actualización final. Hola a todos. Unos meses después de cortar oficialmente los lazos con mis padres, Tyler y Loen, la situación dio un giro inesperado. Me enteré, a través de amigos en común, que Loen había dejado a Tyler. La noticia no sorprendió a nadie que hubiera estado observando su comportamiento. Aparentemente, después de darse cuenta de que la batalla por la herencia no terminaría a su favor, Loen comenzó a distanciarse de Tyler. La ruptura ocurrió de manera silenciosa, con Loen mudándose de su apartamento compartido bajo el pretexto de necesitar espacio. Tyler no lo vio venir. Poco después, Tyler se acercó a mí. No fue el tono hostil o desesperado al que me había acostumbrado durante el drama de la herencia. Esta vez, se disculpó. Admitió que Loen lo había manipulado para que tomara su lado y que había ignorado las señales de advertencia porque quería que su relación funcionara. Parecía genuinamente arrepentido, pero dejé en claro que reconstruir cualquier tipo de relación requeriría tiempo, esfuerzo y respeto por mis límites. Mientras tanto, mis padres también comenzaron a acercarse, tratando de reparar nuestra relación fracturada. Comenzaron a reconocer que habían fomentado el sentido de derecho de Tyler y Loen y expresaron arrepentimiento por cómo habían manejado la situación. Sin embargo, mantuve límites firmes. Aunque estaba abierta a una comunicación educada, dejé en claro que reconstruir la confianza tomaría mucho tiempo. Durante este tiempo, tomé la decisión de acceder finalmente a mi herencia y comenzar a construir la vida que siempre había imaginado. Usé una parte de los fondos para comprar mi primera casa, un acogedor apartamento en la ciudad que sentí como un nuevo comienzo. Con el dinero restante, invertí en iniciar un pequeño negocio con el que había soñado durante años. Fue un riesgo calculado, pero la sensación de independencia y control que me dio valió cada momento de esfuerzo. Mi prima, quien había sido mi mayor apoyo durante todo este calvario, se convirtió en una presencia aún más fuerte en mi vida. Me ayudó a navegar los desafíos de iniciar mi negocio y me animó a centrarme en las relaciones que realmente importaban. Juntas celebramos cada pequeño logro, desde mi primer cliente hasta establecerme en mi nuevo hogar. Su apoyo inquebrantable fue un recordatorio de que la familia no tiene que definirse solo por la sangre. En cuanto a Tyler, las consecuencias de su relación con Loen lo obligaron a enfrentar algunas verdades difíciles. Comenzó terapia para abordar sus problemas de codependencia y entender mejor por qué había permitido que Loen lo manipulara durante tanto tiempo. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida. Nuestra relación mejoró de manera incremental, respetó mis límites y no presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar. No era perfecto, pero era un paso en la dirección correcta. Lauren, por otro lado, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Después de las advertencias legales por difamación y la orden de cese y desistimiento, su presencia en las redes sociales se desvaneció. Cuando su ruptura con Tyler se hizo pública, su reputación sufrió un golpe significativo. Amigos en común se distanciaron de ella, y eventualmente eliminó sus cuentas por completo. Más tarde escuché que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, dejando tras de sí un rastro de puentes quemados. Mis padres también hicieron un cambio importante. Decidieron vender su panadería, que estaba teniendo dificultades, y retirarse. Alegaron estrés y el deseo de simplificar sus vidas como las razones, pero era evidente que también estaban lidiando con la culpa por cómo habían manejado el conflicto familiar. Aunque intentaron reconectarse ocasionalmente, parecían aceptar que mis límites eran firmes. Finalmente, ofrecieron una disculpa formal, reconociendo cuánto me habían lastimado sus acciones. Aprecié el gesto, pero opté por mantener la distancia, priorizando mi propia paz. La familia extendida, que había estado a mi lado durante el peor momento del drama, continuó siendo una fuente de apoyo. Comenzamos a organizar más reuniones sin la tensión que había plagado eventos pasados. Esto creó un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Algunos familiares incluso se acercaron personalmente para felicitarme por defender mis principios y manejar una situación tan complicada con gracia. Uno de los resultados más inesperados fue reconectar con familiares lejanos que admiraban la fortaleza que había mostrado. Sus palabras de ánimo y solidaridad me recordaron que no todas las dinámicas familiares tienen que definirse por el conflicto. Fue alentador ver cómo las relaciones florecían en medio de lo que había parecido un caos interminable.
Mi negocio prosperó con el tiempo, dándome tanto independencia financiera como una sensación de logro. Los desafíos del emprendimiento fueron una distracción bienvenida del drama familiar, y cada pequeño éxito se sintió como una victoria. La libertad de tomar mis propias decisiones, sin las expectativas de los demás, fue una sensación que no sabía cuánto necesitaba. Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, puedo ver cuánto he crecido a través de esta experiencia. Establecer límites, priorizar mi salud mental y elegir el respeto propio sobre relaciones tóxicas son lecciones que llevaré conmigo. Aunque el camino hacia la sanación no siempre es sencillo, finalmente estoy en un lugar donde puedo mirar hacia adelante sin el peso del pasado frenándome.